Bienvenidos a un video más de sistemas de control. En este caso vamos a hablar sobre una aplicación de este tema. Muy bien, para ello nosotros vamos a mostrarles un ejemplo que ya tenemos realizado. En este caso el ejemplo se trata de un control de velocidad de un motor de corriente alterna. Básicamente se utiliza lógica difusa para poder observar cuáles son los parámetros de control utilizando este tipo de control, y posteriormente lo compararemos con un control PID para poder observar justamente las mejoras o las ventajas de utilizar lógica difusa en diferentes sistemas. Entonces, como habíamos indicado, en la parte izquierda tenemos lo que son las variables de entrada. En nuestro caso nos hemos impuesto las variables del error y el cambio del error, mientras que para lo que es la parte de la señal a controlar vamos justamente a utilizar la variable control. Para poder ingresar ya al diseño de cada una de estas variables, damos doble clic en cualquiera de estas variables de entrada o variables de salida y se nos despliega esta nueva ventana. Una vez desplegada esta ventana, entramos a lo que es al diseño propio de lo que es las funciones de membresía de cada una de las variables de entrada, tanto como de salida. En este caso, para el error, nosotros nos hemos impuesto tres funciones de membresía de tipo triangular, y las variables lingüísticas, como se puede observar en la parte de arriba, están dadas por error bajo, error medio y error alto. Igualmente, el universo de discurso en esta variable va desde 0 hasta 0.2. Tanto el universo de discurso como el número de funciones de membresía, como los rangos de cada función de membresía, van a depender exclusiva y netamente de la aplicación a la que se esté utilizando. Por ello es importante recalcar que el utilizar lógica difusa es un tipo de control que se utiliza basado en la experiencia, que se debe realizar en criterio, en realizar también en función de prueba y error, y además también el diseñador debe tener conocimiento de la planta para saber cómo está funcionando, cómo funciona la planta, y en función de las variables anteriormente mencionadas, del criterio, de la prueba y error, en función de todo esto, ver o diseñar cuáles las variables más adecuadas, el número de variables más adecuadas, los rangos de funcionamiento, etc. Bueno, para nuestro caso, hemos mencionado el error, tenemos también lo que es la variable cambio-error, que en este caso igualmente hemos usado tres funciones de membresía con tres variables lingüísticas, que en este caso están dados por el cambio de error bajo, cambio de error medio y cambio de error alto. Y finalmente, para lo que respecta a la variable controlada, tenemos lo que es tres funciones de membresía igualmente de tipo triangular, con las variables lingüísticas del control bajo, control medio y control alto. Las variables lingüísticas tanto de esta variable como de las anteriores abarca, por ejemplo, los valores bajos, los valores medios y los valores altos. Si es el caso del error, los errores bajos o muy bajos, los errores medios que están comprendidos en esa sección de la función de membresía, y los errores que ya se consideran altos. Como se pueden observar, todos los elementos que abarcan esta función de membresía entrarán en lo que es la variable lingüística de la función de membresía de error alto, que como lo habíamos explicado en la parte teórica, justamente se hace referencia a esto. Y para esto, una vez que tenemos diseñado esto, vamos a lo que son las reglas de inferencia. En nuestro caso hemos utilizado 9 reglas de inferencia. Las reglas de inferencia van en función de las funciones de membresía y las variables de entrada. En este caso, como tenemos tres funciones de membresía por dos variables de entrada, simplemente se hace el número máximo de combinaciones posibles que se puede tener es 9. En caso de tener una variable más con tres funciones de membresía más, tendríamos máximo 27 reglas, y así sucesivamente. Justamente por ello es que también, una vez más, recomendamos que, si bien es por experiencia del diseñador colocar el número de funciones de membresía adecuadas, se debe buscar un punto que satisfaga correctamente las necesidades del control, sin poner ni muchas funciones de membresía, ya que al poner demasiadas, básicamente se tendrán mayores reglas de inferencia y por lo tanto el control difuso se hace un poco más robusto. Mientras que si se tiene muy pocas funciones de membresía, también el control puede no reaccionar de la manera adecuada. Para ello se debe buscar un punto medio. Repetimos una vez más, es en función del criterio y de la experiencia del diseñador. En este caso tenemos en la parte central lo que es el error y lo que es el cambio de error dado por las variables lingüísticas, y lo que hacemos básicamente es hacer, en nuestro caso utilizamos todas las combinaciones posibles. Puede que sea el caso que no se requieran las combinaciones posibles, o pueda que sí. Por ejemplo, para explicar
la regla número 1, que ya tenemos en este caso diseñado, que simplemente se lee como decir si el error es bajo y el cambio de error es bajo, por lo tanto la acción de control, ¿qué es lo que nos tiene que dar como respuesta? Una respuesta baja, es decir, darnos valores que se encuentren dentro de la función de membresía, que todos los valores que se encuentren bajo esta variable lingüística. Y así sucesivamente con cada una de las demás variables. Simplemente se tiene que seleccionar la combinación y en la parte inferior se pone lo que es añadir reglas, se hace lo que puede ser o si no cambiar la regla, las condiciones de la regla o eliminar la regla. Muy bien, una vez explicado esto vamos a ir a lo que es el Simulink. Aquí en el Simulink podemos observar que tenemos dos representaciones. En la parte de arriba hemos hecho una simulación con lo que es el PID, un control PID. Hemos colocado un escalón unitario, un PID y la función de transferencia de la planta, en este caso dado por la función de transferencia que se muestra, para poder observar primeramente cómo se comporta este tipo de plantas, podría decir, con un controlador PID. Entonces mandamos a correr el programa y podemos observar la gráfica de control, que nos da una gráfica más o menos así. Como se puede observar, principalmente el tiempo de establecimiento, de estabilización es bastante amplio y la gráfica no es tan armoniosa, por así decirlo. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede si a esta misma configuración se le añade lo que es la lógica difusa. Se le ha colocado una ganancia y colocado, por supuesto, la misma función de transferencia. En lo que respecta a la lógica difusa, básicamente tenemos que hacer doble clic en lo que respecta al Fuzzy Logic Controller y tenemos que cargar el archivo, para cargar el archivo que habíamos guardado anteriormente, que indicamos. Le damos OK y podemos observar cuál es la gráfica. Como se puede observar, la gráfica es sumamente distinta, es decir, tenemos un sobreimpulso, tenemos los parámetros básicos como es el sobreimpulso, el tiempo de estabilización, tenemos también todos estos datos que determinan el comportamiento del control, el tiempo de oscilaciones. Como se puede ver, las oscilaciones también se redujeron notablemente, por consiguiente también el error de estado estacionario ha disminuido. Y para poder ejemplificar de mejor manera vamos a observar, hemos colocado un scope aquí para poder observar las dos gráficas al mismo tiempo, ver cuál es la diferencia. Y se puede notablemente ver cómo es que se está comportando la gráfica. Básicamente en el tiempo pico, en el tiempo de estabilización, el sobreimpulso, cada uno de los parámetros sobre los cuales se puede observar. Entonces, se puede llegar a la conclusión, se puede concluir que utilizar lógica difusa nos ayuda bastante en lo que son sistemas, justamente también para poder añadir comportamiento humano, es decir, lo que habíamos explicado de las variables lingüísticas. Se puede utilizar términos humanos que sean de una forma más fácil de entender y añadir esto en diferentes tipos de aplicaciones a una gráfica con mayores respuestas de control. Esto sería todo por este video. Esperamos que les haya gustado y les haya servido y será hasta la siguiente ocasión.